La oración entreteje la armadura de Dios. La oración entreteje la armadura de Dios. Ese es el tema que estaremos tratando. En el día de hoy, ya finalizando este mes que estuvimos navegando, hablando de todo lo que tiene que ver con guerra espiritual, señores. Estuvimos hablando de la armadura de Dios en el creyente. Y en el día de hoy estaremos finalizando, hoy 31, estaremos finalizando con la oración, que si más bien no es parte de lo que es la armadura, sí es lo que entreteje a esa armadura, la cual Dios nos ha puesto en el momento que nosotros vinimos a sus pies, vinimos a los pies del Señor. Quien les habla es su amigo y hermano Arturo Peguero, que estará compartiendo con todos ustedes en el día de hoy, recordándole que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillat número 86 y la misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Los días domingo a partir de las 9 de la mañana iniciamos con nuestra escuela bíblica y luego nuestro servicio de acción de gracias a Dios. Los días martes con verdades bíblicas. Los días jueves estamos con culto de exaltación y gloria a nuestro Dios. Así que ya ustedes saben, hermanos, recordando que también este programa puede usted sintonizarlo por el canal Isma Visión 54 para toda la región este y a través de Win Telecom allá en Punta Cana y Bávaro, 54. Así que ya usted sabe, digo, 54 es para la cabelera Aster, pero para Win Telecom en el 70, no recuerdo ahora mismo, pero bueno. Entonces nada, señores, en el día de hoy ya finalizando, cerrando con este tema sobre, estuvimos hablando de la armadura de Dios en el creyente y en el día de hoy la oración entreteje la armadura de Dios. La oración es la que entreteje la armadura de Dios. Recuerde que hablábamos de 5 piezas que está compuesta, la armadura está compuesta por 5 piezas y un arma tanto de defensa como de ataque, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar cómo es que nosotros vamos a lidiar con los enfrentamientos constantes que vamos a estar teniendo en esta guerra que estamos día a día, momento a momento, segundo a segundo, que no hay tregua, y de qué manera lo vamos a hacer. En el día de hoy, entonces, Santo, cerrando lo que es el tema, la Biblia o el libro de Efesios, mejor dicho. Fíjense que el libro de Efesios inicia en las alturas o en las, dicho sea de paso, en 1.3, si nosotros vamos al libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, vamos a hablar de Efesios 1.3, estaremos viendo cómo el libro inicia. Pero si vemos aquí en el libro, en Efesios 6:18, inicia en las alturas, en los cielos y demás, pero termina de rodillas, porque el libro de Efesios nos da todas las, pudiéramos decir, disposiciones o condiciones que nosotros tenemos luego que venimos a los pies del Señor. Entonces, pero vemos allá en el libro, finalizando la carta, en el 18, está terminando de rodillas. Y eso nos hace entender de manera inteligente por parte del Espíritu Santo, que nos hace entender que fácilmente, si nosotros asimilamos todo lo que ha venido diciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, nos está hablando de todas las condiciones que nosotros tenemos delante del Señor, fácilmente podemos decir que prácticamente no pudiéramos depender del Señor, pero no es así, necesariamente debemos terminar de rodillas. Fíjese cómo termina la carta ya finalizando con el tema de rodillas, porque es una dependencia de Dios que necesitamos tener, no importando el conocimiento que nosotros obtengamos, necesariamente todo es en oración. Y aquí dice, ejemplo 1.3, que dice, Efesios 1.3, yo tengo 6.3, 1.3, dice de la manera siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Comienza con los lugares celestiales
y termina de rodillas, porque es necesario mantener el balance del creyente para que nosotros entendamos que necesariamente de manera continua hasta que nosotros salgamos de este mundo vamos a estar en dependencia del Señor y lo vamos a hacer con una conciencia, vamos a decir, de manera consciente en la presencia del Señor a través de la oración. Y en el día de hoy nosotros vamos a hablar de lo que es la oración, no como parte de la armadura, sino como aditamento, pudiéramos decir, pudiéramos por así llamarle sustancia mecanismo que entreteje la armadura del Señor. La armadura de Dios es entretejida por lo que es la oración. La oración. Vamos a ir al versículo 18, porque recuerdan que estuvimos hablando durante todo el día, durante todo este mes, todo lo que compone esa armadura, algunas piezas que nosotros no cubrimos porque o en otros espacios fueron cubiertos, entonces entendíamos nosotros que podía quedarse y entendemos que esta parte que es lo que es la oración, sí es necesario que podamos cubrir porque es lo que va a entretejer todo lo que es ese equipamiento de la armadura. Y estad pues firme, vamos a leer del versículo 14, estad pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe y con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Entonces el 18 dice que es el que vamos a tratar hoy, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuántos todos vemos ahí en todo? 4. Ese énfasis en todo, orando en todo tiempo. Entonces vamos a hablar de esa parte, eso es importante. Nosotros siempre en días pasados, en programas, hemos hablado con relación a lo que es la oración, que la oración es como nuestra respiración. Nosotros no necesitamos pensar para respirar. Tú y yo no pensamos para respirar, nosotros respiramos de una manera automática y es porque el aire ejerce presión sobre nuestros pulmones y hace que de manera, natural nosotros respiremos. De hecho, es más difícil no respirar que respirar. Ustedes contienen la respiración y la consecuencia de contener la respiración, ustedes ven que si fácilmente puede quedarte así, termina desesperada, te desespera, irrumpe, y hay un sinnúmero de cosas pudiera generar, te pone colorado si es bien claro, el otro que es moreno se pone más, ejerce cierto tipo de malestar cuando tú contienes la respiración. O sea que más fácil es respirar que no respirar. De esa misma manera, eso es lo que es la oración en el creyente. Entonces, la armadura del Señor, la armadura de Dios no es ni mecánica ni tampoco es mágica. La armadura del Señor actúa en la oración. Y como nos dice aquí, fíjese que habla y dice orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. Y van acá, pero ¿cómo orando en todo tiempo? ¿Cómo se aplica de manera práctica esto? Orando en todo tiempo. Y es que nosotros, la persona no tiene forma vamos a decir, porque nosotros trabajamos, estamos ocupados constantemente. ¿Y cómo es que vamos a orar en todo tiempo? ¿De qué manera yo llevo esto a lo que es el diario vivir de la vida cristiana? ¿Cómo lo hago? ¿De qué forma? Bueno, cuando habla la Biblia, fíjese que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento y en vamos a decir, también la iglesia primitiva tomaba, vamos a decir, momentos, ocasiones específicas para orar.
Recuerde cuando Pedro iba a la hora de la oración, la hora novena, que es las 3 de la tarde, en la puerta del templo llamado La Hermosa. Entonces ustedes recuerdan, en la puerta, en ese lugar, ¿qué pasó? Que había una persona allí e iban a la oración acostumbrada. Ellos trajeron esto de la costumbre, vamos a decir, judía, ¿verdad? Ahora bien, en la cuando entramos al Nuevo Testamento, el llamado no es a orar de manera ocasional, sino es a orar en todo tiempo. Dicho sea de paso, si nosotros vamos a Lucas capítulo 21, versículo 36, nuestro Señor Jesucristo nos dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar en todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Orar en todo tiempo. Llama la palabra, nos llama a orar en todo momento, y en la antigüedad también lo podemos ver en el Salmo capítulo 55, versículo 17: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Entonces el llamado es a orar en todo tiempo. Pero ¿cómo yo puedo orar en todo tiempo? ¿De qué forma? Bueno, cuando hablamos de orar en todo tiempo, estamos hablando de todo lo que puede estar aconteciendo en el momento, convertirlo en una oración delante del Señor. Si yo estoy trabajando en un X lugar, si estoy conduciendo, si estoy jugando al béisbol, si estoy corriendo, haciendo lo que sea, puedo orar en ese momento delante del Señor, porque dice que en todo tiempo. Eso significa que debemos de tener una conciencia. Debemos de vivir una vida consciente delante de la presencia de Dios. Esa es la idea, vivir de una manera consciente delante de la presencia del Señor, que cuando yo tengo una situación, dificultad, tome esa dificultad, esa situación como clamor delante del Señor. Pero cuando esté de regocijo, cuando esté en algún evento de placer, porque el placer en sí mismo no es pecaminoso, por si nosotros vamos a decir, violentamos los límites establecidos por la palabra del Señor, nosotros glorificar al Señor y convertir ese placer, eso que Dios en ese momento estoy haciendo, en esa oración delante del Señor. Ustedes recuerdan que nosotros siempre hemos puesto como ejemplo cuando Nehemías hace la petición al rey Artajerjes, que él le dice que necesitaba, que él quería Nehemías le hace la súplica, le pide, y él dice que en oración él pidió al rey. Cuando digo que en oración pide el rey, él no detiene, se va a su habitación y ora. No estamos diciendo con esto que eso es malo, es pecaminoso. No. Nosotros estamos llamados, recuerden, el llamado en el Nuevo Testamento es a orar en todo tiempo, en todo momento, pero no solamente en todo tiempo. También me llaman con toda súplica. Obviamente, ustedes ven la lógica que hay. Si es en todo momento, obviamente que con toda súplica, con todo tipo de clamor, todo tipo de oración. ¿Por qué? Porque en todo tiempo usted va a tener diferentes dificultades, diferentes oportunidades, va a tener diferentes eventos, va a tener diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Por ende, va a orar con toda oración, con toda súplica, todo tipo de oración, de todas formas, con todo, miren cómo dice, escucha cómo dice, orando en todo tiempo. Y dice, ¿con qué? Con toda oración y súplica, con toda oración y súplica. Eso incluye todo tipo de oración, clamor, oración de regocijo, oración en todo momento, porque obviamente como es de manera continua mi oración, yo voy a convertir, yo estoy en un momento dado, eso que yo estoy haciendo inmediatamente adelante del Señor, dentro de mí puedo orar. Y me dice todo tipo de oración. Muchas personas inclusive piensan que orar necesariamente debe de estar en una postura X, debe ser de rodillas.
Solamente, no, de todo tipo de oración. Eso incluye de rodillas, cuando está acostado, cuando está caminando, cuando está trotando, cuando está conduciendo, cuando está comiendo, cuando va. Es en todo momento, porque ¿qué significa? Ahora, ¿y qué es orar? Es comunicarte, es hablar con Dios, conversar con el Señor. Ustedes ven, entonces, eso es, por eso la oración la podemos ilustrar, o vamos a hacer una podemos metaforizar la oración con la respiración, es como la respiración, o hacer una analogía sería la palabra adecuada y correcta. Es una analogía de la respiración, que yo no debo, si yo no respiro, obviamente no puedo vivir de la misma manera. Debe ser, es la oración. ¿De que tengo que sacar momentos ocasionales para orar? Claro que debo sacar momentos ocasionales, pero yo no puedo limitarme a los momentos ocasionales. Cuando yo voy a hacer un negocio, ¿cómo lo voy a, qué yo hago? Oro al Señor, ¿para qué? Para que yo pueda glorificar a Dios a la hora de hacer tal o cual negocio. Cuando yo voy a hacer una venta, cuando yo estoy teniendo una dificultad, cuando yo tengo una litis judicial, yo como abogado, ¿qué yo debo de hacer? Orar al Señor en esa litis o en medio de esa dificultad, que sea glorificado el nombre del Señor en eso que yo estoy haciendo, ejerciendo esa profesión. Cuando yo estoy ejerciendo un cargo público, lo que sea que esté haciendo, lo que sea que me esté pasando, convertir eso que está pasando en ese momento en clamor y oración al Señor. Y esa es la manera práctica de estar orando en todo momento, y la manera que con todo tipo y súplica de oración se conecta perfectamente, porque como es en todo tiempo, obviamente que continuamente voy a tener todo tipo de oración, porque van a ser diferentes situaciones que voy a estar confrontando en la vida. Entonces, como nosotros hablábamos de la armadura del Señor, como la armadura, lo que entreteje esa armadura es la oración, porque esa armadura no es mágica, no es mecánica, y cuando yo voy teniendo una confrontación, una dificultad a través de ideas que posiblemente pudieran estar tratando de anidar en mi mente, hacer algún tipo de estrago, que yo hago en oración, yo combato esa dificultad en ese momento, que cuando yo estoy conduciendo mi auto, mi pasola, el motor, y tengo algún incidente de tránsito, que yo pueda en ese momento orar al Señor, y que en vez de salir mi carnalidad, la pecaminosidad, pueda salir la glorificación de Dios. Cuando hablamos de que glorificamos a Dios, no es que voy a sacar la mano y voy a estar, y no estoy diciendo que con esto sea malo, sino que no es eso, sino que como me voy a comportar, va a reflejar de que soy una persona diferente. Por eso yo decía en días pasados que nosotros como creyentes en la ciudad donde nosotros Dios nos ha llamado, porque somos ciudadanos de dos reinos, nosotros debemos de utilizar los medios que Dios nos ha dado para nosotros ejercer, pudiéramos decir, nuestros derechos, o poder reclamar, o poder, sí, porque recuerda que esta lucha se entreteje y se libra a través de los hombres, y hay dificultades a través que yo debo, ¿cuál es lícitamente la herramienta que Dios me ha dado? La oración. Pero esa herramienta que Dios me ha dado a través de en la nación en la cual yo me encuentro, ¿cuál es? La justicia. La justicia que fue instituida por Dios, según el libro de Romanos capítulo 13, ahí ¿quién fue que instituyó? ¿Quién fue que creó la justicia? Fue creada por Dios. Entonces a mí y a usted como creyente nos está llamando a hacer el uso de la misma. Que son corruptas, que no van a hacer lo que voy a hacer. Yo estoy llamado a hacer el uso de esa justicia que fue creada por Dios, y en oración, ¿qué va a pasar? Que yo pongo esa justicia, y obviamente que Dios va a orar conforme a su voluntad y no conforme a nuestra voluntad. Cuando nosotros ejercemos pensamos de manera humana, por así decirlo, no vamos a ver, porque hablamos de carnal, una vez la gente piensa en pecaminosidad, pero cuando nosotros actuamos humanamente, ¿qué pasa? Que no es
Nuestras armas no son humanas, no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en este mundo, que somos tanto ciudadanos de esta tierra como ciudadanos del cielo, como lo dice el libro de Filipenses 3:20, nosotros debemos de usar en esta tierra donde nosotros nos encontramos lo que Dios ha puesto a nuestra disposición, que es la justicia terrenal, la cual fue el que la creó. Si usted no quiere, bueno, vaya a Romanos capítulo 13, del 1 al 7, usted va a ver que la justicia, los magistrados fueron puestos por Dios para administrar la justicia. Entonces, ahí podemos ver que esa lucha la vamos a librar, la vamos a ganar, pero en oración, orando en todo momento. Porque recuerde, cuando David fue incitado ¿por quién? Por Satanás a que hacer un censo. Cuando hay incitación de parte de Satanás, lo va a hacer a través de un medio, a través de una fuente. ¿Y qué yo debo de hacer? Que eso que estoy siendo objeto de incitación, a través de la oración nosotros vamos a ¿qué? A confrontar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Como dice el libro de la carta primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orar sin cesar, tener una conciencia presente o activa, estar conscientemente delante de la presencia de Dios. Esa es la idea, estar delante de la presencia de Dios conscientemente, corandeo, delante de la presencia de Dios siempre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer cuando nosotros oremos y velemos en todo momento. Y estar preparado y estar despierto para lograrlo, necesariamente debemos tener nuestro entendimiento bien, vamos a decir, despierto. Recuerda que la vista o la visión del alma es el entendimiento. La visión del alma es el entendimiento de la palabra del Señor. Usted puede estar mirando, recuerde por eso que dice que, ejemplo, el mismo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Muchas personas, pero Él dice que Él es el camino, pero lo que sucede es que la persona que no conoce del Señor, dice la palabra del Señor, que su entendimiento está como entenebrecido, en oscuridad, y no puede ver ese camino. Para que esa persona pueda ver el camino, necesariamente tiene que tener la iluminación de la palabra de Dios, que dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, dice la palabra también en Romanos, que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. O sea, que necesariamente, y todo eso lo vamos a hacer, lo vamos a ejercer en oración. Recuerda que la lucha es espiritual, la guerra es espiritual. Nosotros no podemos ver al enemigo a simple vista, tenemos que tener el discernimiento bien ejercitado. Para yo poder tener mi discernimiento ejercitado, debo necesariamente conocer las insidias de Satanás, tanto como el engaño y la mentira, pero para yo poderme dar cuenta de eso, que yo debo de tener el conocimiento de la palabra de Dios. Recuerda que cuando Pedro le dice, no te acontezca tal cosa, de ir a la cruz a Jesús, recuerde cómo Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Él estaba viendo lo que Pedro estaba pasando con Pedro, estaba siendo influenciado por Satanás. No sabemos el cómo que sucede eso. Recuerda cuando el mismo Pablo dice que un mensajero de Satanás fue para que abofetee su carne. ¿Cómo es que pasa eso? No lo sé, yo no sé el cómo, yo lo sé que creo que sí pasa. Ahora, ¿cómo yo contrarresto esto? Me dice la palabra del Señor que yo lo voy a hacer en oración, que es pudiéramos decir, la oración es el lazo, por así decirlo, o las amarras que entretejen la armadura de Dios en nosotros, que Él la puso ese día que yo vine a sus pies. En el día de hoy nosotros hemos concluido con este tema de la armadura de Dios en el creyente. Ya para mañana vienen los caballeros con un tema muy interesante. Y el tema que vienen para mañana, iniciando, es el mensaje de la cruz.
basada en el libro de Primera Corintios 5:18. Vamos a hablar de la cruz durante todo este mes de abril. Estaremos hablando del mensaje de la cruz. Ya para la semana que viene vamos a tener estará ya con nosotros, vamos a tener compañeros ya para la próxima semana, así que ya no vamos a estar solos y estaremos con un poquito más de dinamismo los lunes, así que ya ustedes saben. Dios bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este.